Argentinos estamos googleando más el dólar que el pronóstico de cómo va a estar el clima el fin de semana, que sin duda tiene que ver con cómo se está generando un cambio en el comportamiento cultural cuando ingresamos a Google, que es el mayor buscador que hay en todo el mundo, y puntualmente vamos a ver qué es lo que está pasando y cómo nos comparamos con otros países que rankean en lo que tiene que ver con las búsquedas del dólar. En este primer cuatrimestre del 2019 se incrementó un 136% la cantidad de búsquedas relacionadas con cómo está el dólar. Si va a aumentar después de las PASO, si va a aumentar después de las elecciones, qué va a pasar cuando cambien de presidente o si continúa esta misma gestión. Y esta gran pregunta sobre qué va a pasar con el dólar se la están haciendo los argentinos y es bastante interesante ver cómo es el comportamiento que estamos teniendo hoy. Pero les quiero mostrar qué es lo que está pasando con otros 5 países que están compartiendo con nosotros el ranking de los países que justamente se están preguntando cómo va a estar el dólar. Fíjense que estamos en el puesto número 5, el primero es Turquía, Líbano, Ghana e Irán, que está cuarto, y nosotros estamos ahí quintos. Turquía, que tuvo este gran problema que tiene que ver, bueno, con desencuentros con Trump, que tiene que ver con los no acuerdos, ya sea el conflicto con Rusia, con el conflicto con OTAN, bueno, ciertas cuestiones que tienen que ver con la política internacional, pero nosotros formamos parte, ¿no?, de estas búsquedas de los argentinos, lo cual muestra que este 2019 es bastante importante lo que va a pasar con el dólar, ¿no? O sea, uno se pone en Google directamente cómo está, te aparece la opción el dólar hoy. El dólar hoy, no, exacto. Cómo está el clima, cómo está, no sé, o cómo va a estar, no, cómo va a estar el dólar. Es que recién, por ejemplo, había escuchado que Julia está diciendo que el dólar está a 45.09, 05. Bueno, la semana pasada estuvo 44, ¿no? Esto quiere decir que, sin duda, nos perdemos efectivamente cuánto está la cotización del dólar y sabemos cuál es el impacto que está teniendo en la economía, si aumenta o disminuye, ¿no? Yo tengo una pregunta para Juli. Siempre que googleo, porque me ha pasado, cuánto está el dólar o qué valor tiene el dólar, nunca sé en qué página meterme, porque hay tantos valores distintos en un mismo día. ¿Hay que meterse en la del Banco Nación? Banco Central en el Banco Central te informa las dos cosas, el mayorista, que es el dólar para hacer negocios, pero el que a vos te interesa es el minorista, así que podés poner dólar minorista BCRA con B larga. Es la mejor manera de buscar. Y te aparecen, de hecho, 3 horarios distintos de cotización, a las 11 de la mañana, a las 13 horas del mediodía y a las 15 horas, que es al momento de cierre, y te aparecen los valores comprador-vendedor a cada hora. ¿Y para qué sirve? Porque en muchos casos uno hace transacciones, no sé, firma una escritura o hace alguna transacción en particular en un determinado horario, después aparecen disputas, rencillas respecto de a cuánto transformar el tipo de cambio, entonces los horarios sirven para eso. Yo recomiendo siempre la página del Banco Central. ¿Por qué? Porque después en los home banking de cada uno, bueno, entras en los movimientos que hacen los bancos en el momento a cada minuto, porque después puede moverse a la mañana el dólar, pero los bancos actualizan de manera variable. Hay veces, en general el Banco Nación lo puede tener más barato, pero hay veces que primero actualiza un banco, después actualiza otro. Uno te dice, yo lo compré en el home banking a tal hora y... Entonces, a mí me parece que lo mejor siempre es el Banco Central. Es que hay cambios incluso en el mismo día, ¿no? Y eso es que hace que se convierta en un tema principal en el tema de las búsquedas, pero también la segunda búsqueda es cómo ganarle a la inflación. La tercera es ¿qué éxitos puedo tener con el plazo fijo? Que la llamen a Julia para todo. Digo, Julia es nuestro Google directamente. Que miren el diario todas las tardes por esos 5N. Y ahí estamos, lo que tiene que ver con lo más googleado por los argentinos en materia económica. Cómo hacer una transferencia bancaria, cómo sacar un CBU y cómo comprar con tarjeta de crédito. Y esto, lo que están diciendo en el propio informe, es que muestra el poco desconocimiento en materia financiera y económica que tenemos los argentinos, porque en otros países del mundo quizás no es tan raro comprar con tarjeta de crédito. Podríamos hacer un par de columnas sobre eso, ahora que lo pienso. Sí, está bueno, se lo tiramos al productor. Sí, bueno, lo del CBU es una pregunta que a mí también me lo hacen. Está en la propia pestaña del home banking, pero lo podemos generar tipo instructivo para la búsqueda. Es que hay una cuestión de no bancarización, sí. Que vamos a hacerlo también en las redes del canal. De que no estamos tan bancarizados. En otros países del mundo vas a todos lados y pagas con la tarjeta de crédito, pagas con tarjeta de débito. Acá incluso vos vas a los comercios y no te las aceptan. Digo, es un tema muchas veces que preocupa o que muestra sin duda un cambio en el comportamiento de los argentinos. Y cuando hacían este estudio decían que el 53% de los argentinos, cuando le preguntaban qué hacían con los ahorros, se guiaban por lo que hacían los familiares o los amigos. Y esto mostraba que también uno se guiaba por cómo lo hacía su entorno más cercano y no tanto
tanto en cuanto al conocimiento financiero o económico que podía llegar a tener, por ejemplo, el Plazo Fijo, que tuvo en este 2019 800.000 búsquedas, ¿no? Muestra sin duda que el tema de la economía va a ser central, por lo menos en las búsquedas de Google, ¿no?